Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP. Bueno, 14 horas 33 minutos, ahí estábamos celebrando los 55 años de los Beatles con Eleanor Rigby. Este es un programa, es un combinado de muchas cosas, ¿no? La semana pasada estábamos hablando del tema de los alquileres, que yo te decía mi punto de vista, ¿no? A partir de un artículo que salía publicado, creo que era Infobae o Clarín, no sé cuál diario de todos, en el cual había un analista que decía que, o un análisis que establecía cuánto tiempo se tardaba en recuperar, por qué la gente no alquilaba los departamentos. Y básicamente se paraba en la idea de que uno tarda en recuperar demasiado tiempo el valor que está invertido a partir del valor que tienen los alquileres en la Argentina. Y la verdad me asombró porque nunca me planteé el tema de los alquileres, porque tengo un pequeño departamento que alquilo, como una cuestión de esa magnitud, ¿no? Me parece que es imposible para una persona pensar en recuperar el dinero invertido, sino que tiene que ver con otra. Otra de las preguntas que nos hacíamos era, ¿por qué si las propiedades a partir del tema de la pandemia disminuyó su valor, los alquileres aumentan? Y otro tema que nos hacíamos es, ¿no sería más lógico que si voy a alquilar una casa, el valor del alquiler esté en relación con el precio del valor fiscal? Son cosas que se me ocurren a mí que a veces pienso cosas que no debería pensar, me parece. Y resulta que salió la publicidad del libro de Fernando Muñoz, Atrás Nuestro, ¿no? Que se llama Alquileres, la desigualdad bajo techo. Y le dije, llámalo porque él no va a poder contestar todo esto. Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, Marcela? Buenas tardes. Es un gusto poder estar. Bueno, encantada de tenerte en el programa porque en verdad que son preguntas que se me ocurrieron mientras estaba leyendo ese artículo y salieron alternativamente, digo, porque yo sinceramente nunca pensé en enriquecerme con una propiedad. Pensé cuando la alquilo en decir, bueno, me saco el gasto de las expensas, del inmobiliario, del gas, de la luz, que significa en mi bolsillo un montón de dinero para una propiedad que no estoy habitando. Y de paso, saco unos pesitos más que me permiten sobrellevar la economía familiar. Nunca se me ocurrió pensar eso. ¿Está mal lo que yo hago? ¿Está bien lo que dicen ellos? ¿Cómo es eso? A ver, contame. No, esa relación que vos hiciste sobre el valor fiscal, porque el Estado le fija a los inmuebles un valor en pesos y sobre eso estima, digamos, el impuesto. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el impuesto inmobiliario. Tiene que ver con el valor fiscal que le fija. Sin embargo, el mercado del sector privado maneja otros precios. La vivienda está dolarizada en la Argentina. Es uno de los países excepcionales, digamos, de la región donde se comercializa la vivienda en dólares. Pero en relación a lo que vos planteabas, hubo un proyecto de ley de una senadora que se llama Teresita Quintela, es de La Rioja, hace ya varios años, habrá sido allá en el 2011, 2009, 2010, donde planteaba justamente que la rentabilidad tuviera que ver con el valor fiscal y prácticamente generó una contrarrevolución en la Argentina porque la salieron a matar a tal punto que el presidente del bloque en ese momento, del bloque de ella en ese momento se llamaba Frente para la Victoria, Sí. ella era miembro del Frente para la Victoria, el presidente era Pichetto en ese tiempo, Sí. a tal punto que Pichetto publicó prácticamente unas disculpas en el diario La Nación dirigido a las cámaras de propietarios diciendo de que se iba a archivar el proyecto de Teresita Quintela. O sea que, evidentemente, para algunos sectores económicos el tema de la vivienda es un negocio importante Sí, y claro, por eso hay sí. tanta puja. Después está, como planteabas vos tu caso, y muchísimos casos, sobre todo que tienen que ver en muchos casos, yo diría en menor medida con ahorros, con capacidad de ahorro y en mayor medida con herencia de pequeños propietarios que han accedido a una segunda propiedad. Ahora bien, justamente una de las preguntas que me hice cuando escribí el libro es cómo era esto en Argentina hace 100 años, porque en realidad la curiosidad la particularidad que tienen en estos años actuales de la Argentina, estos que vivimos de 1920.
Por eso le pusimos más de 100 años de alquiler, porque en realidad en la Argentina, después de la Primera Guerra Mundial de 1914, la incidencia que tenía el alquiler sobre los ingresos, por ejemplo, el ingreso de un docente en la Ciudad de Buenos Aires era entre el 50 y 60%. Y a partir de la primera ley, que fue de 1920, que entre otras cosas es una ley que dice que se prohíbe la restricción a menores en el alquiler de vivienda. O sea, estoy hablando de la época de Irigoyen, Sí, hace sí, 100 años atrás, ya se hablaba del tema de impedirle a familias que tenían hijos el acceso al alquiler, algo que es bastante frecuente ahora. Sí. Donde inclusive muchas veces le decimos a madres que tienen a su hijo a cargo, que están solas con sus hijos, que no le digan a la inmobiliaria que tienen hijos, porque si no, no se lo van a alquilar. Entonces, donde tenemos que aconsejar directamente de que tienen que mentir para poder acceder, digamos, a una vivienda. Para poder vivir dignamente. Exacto. Amén de que pongamos que mucha gente no tiene por ahí el dinero, pero no tiene los avales para contratar una propiedad, ¿no? Claro, justamente porque en la medida en que en la Argentina cada vez hay más también inquilinos, cada vez más hogares alquilados, hoy estaremos alrededor de 2,5 millones, porque tiene una particularidad la Argentina que también me interesaba ver para realizar la investigación. La Argentina tiene la particularidad que no tiene ningún tipo de estadística, el Estado nacional, el Estado local no conoce qué es lo que pasa en las relaciones de alquiler. ¿Cuántos efectivamente inmuebles están alquilados? ¿Cuántos se paga? ¿Qué antigüedad tienen los inmuebles? ¿Cuáles están en buen estado y en mal estado? El Estado absolutamente no sabe nada de eso. Te hago una pregunta, y perdón que te interrumpa. La vez pasada leía que en Europa pasaba más o menos parecido. Esto surgió a partir de Airbnb, ¿viste esta plataforma que te alquila departamentos? Y empezaron a tener esa incidencia, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son las propiedades? Porque acá nosotros tenemos que recaudar impuestos a partir de lo que se hace con estas propiedades, ¿no? Entonces empezaron a tallar y entrar en esas plataformas que de alguna manera también se acabó bastante el negocio, ¿no? Porque me parece que es un tema internacional de no saber qué cantidad de propiedades hay en alquiler. Claro, sí. En Europa se da también, porque allá sí hay pesos mucho más pesados, hay fondos buitres, inclusive hay dueños, digamos, de 100.000, 200.000 viviendas, como pasa en Berlín, sí, en Alemania. Digamos. Hay fondos buitres que ya entraron en el negocio grande, digamos, de la vivienda, que compran edificios enteros, digamos, para alquilar. Como las leyes inclusive son muy restrictivas respecto a la renovación de los tratos en Europa, en cuanto a que acá en la Argentina la renovación la consideramos contrato nuevo. Yo termino mi contrato y el dueño acá me puede decir, bueno, mira, ahora te aumento 70%. En Europa no tiene que continuar el precio, se vigila el precio anterior, salvo que haya reformas en el edificio. Están haciendo en muchos casos los fondos buitres comprar, hacer alguna pequeña reforma y empezar. En Argentina hubo una Cámara de Alquileres que era un organismo oficial del Estado desde 1943 hasta 1966, hasta que hubo un golpe militar contra Ilia, el presidente radical, que fue en 1966, que fue Onganía, y que fue el que disolvió ese organismo. Pero en la Argentina había algún tipo de control sobre el tema del comercio, digamos, del alquiler. Ahora absolutamente no hay ningún registro, salvo el registro voluntario, que es el censo nacional. O sea, cuando uno le toca el timbre, le preguntan si es inquilino o propietario. Uno toma la decisión, obviamente, de decir la verdad, de engañar. Sí. Pero bueno, que lo sienta con mucha vergüenza al ser inquilino. Sí, y ahora yo soy el dueño de este departamento. Pero se supone que la pauta, digamos, del censo nacional es bastante aproximada en cuanto a saber cuántas casas están habitadas en la Argentina, porque muchos desarrolladores construyen para reserva de valor. Sí, ahí me decía un abogado los otros días que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una cantidad de viviendas compradas por gente que se dedica al campo como inversión, que en realidad tiene de 40 a 50 y no les importa alquilarlas, las tienen vacías.
inversión para lo que se llama reserva de valor. Son sectores muy poderosos económicamente que no es interesante, que vos mencionabas, que es el de Airbnb, es el alquiler turístico o temporario. Sí, claro. Porque es en dólares, eso realmente tiene una rentabilidad, digamos, muy buena, pero ese alquiler, si no está muy controlado y regulado por el Estado, indexa el otro precio del alquiler. Esto es, yo vivo en la zona de entre Caballito y Parque Chacabuco. Si en este edificio que pasó, después se lo prohibieron a los propietarios, había un propietario que alquilaba a turistas, claro. El conflicto para los propietarios es el tema de el ir y venir de tanta gente desconocida, el tema de la llave de la puerta de calle, que la tiene un montón de gente. Ese es el conflicto que más, inclusive pasa mucho también en las ciudades europeas, que más se queja el propietario. Ahora, para el inquilino, el problema está que cuando uno va a renovar el contrato, el propietario ya midió de que hay otro vecino que tuvo una renta mucho mayor, porque la tuvo en dólares, la tuvo con los turistas. Por lo tanto, lo que hace es subir el precio. Si no hay un control del Estado, y acá está la cuestión central y que tiene que ver con la investigación, si el Estado, digamos, no regula los alquileres, se hacen realmente una fiesta, pero además tenés una consecuencia social muy grande que después el Estado es la que termina pagándola. Lo que pasa que la vez pasada hablábamos también con este abogado el tema de los avales y todo lo demás, ¿no? Porque es verdad que el problema habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es inmenso. Que haya tantas propiedades vacías hoy en día porque la gente supone que lo que debería tener como rentabilidad es el producido para comprar otro departamento, me parece que también es una ecuación muy floja para solucionar el problema real, ¿no? Y al mismo tiempo se ve que lo que tiene tendencia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es a discriminar qué tipo de habitantes quiere. Y eso a mí me preocupa más, ¿no? Porque digo, si yo, porque es un nativo que no tiene avales, no puede acceder a tener un departamento, un ambiente y vivir dignamente y tiene que ser explotado por una pensión que le cobra lo mismo que pagaría en un departamento, es realmente como para sentarse y hablarlo, porque no es lógico, no responde a ninguna lógica, a ninguna. Y sí, hay una clara expulsión de sectores que tradicionalmente vivían en la ciudad de Buenos Aires y que se los va empujando a partir, digamos, de la lógica de los precios. Después está la lógica de las pensiones o los hoteles que vos mencionabas, que también tiene un lado curioso, digamos. Es tan feroz el negocio, es tan avasallador el negocio, digo, sobre todo de construir para dejarlo vacío, que hay barrios donde tradicionalmente había hoteles que son de la década del 50, como por ejemplo el barrio Belgrano, cerca de lo que es la estación, que a 2 o 3 cuadras de Cabildo, todavía quedan algunos hoteles llamados familiares, y los compra en general se los termina comprando el mercado de negocios privados, se lo demuele y se construyen torres. Ni siquiera esos sectores populares que viven ahí tienen derecho, digamos, a permanecer, porque además se los raja de un día para el otro, simplemente porque se hizo el negocio ya de venta, y además porque no son considerados inquilinos en Argentina. Los habitantes de hoteles, que a veces familiares, que a veces están durante 15, 20 años. Sí, no tiene denominación. Entonces también los van empujando, inclusive a ellos, porque también el negocio inmobiliario es tan poderoso, es tan grande, que compra inclusive los hoteles y pensiones. Eso que antes, hace 40, 50 años atrás, yo soy del barrio de Flores, yo veía que eran hoteles donde en realidad se alquila habitación para trabajadores, porque en general era el que iba con el bolsito, el trabajador, que se venía acá a la ciudad porque había conseguido trabajo y vivía en ese hotel. Ahora, en general, son casi celdas sociales esos hoteles, son lugares para ocultar la pobreza que hay en la ciudad de Buenos Aires. Es tremendo, sí, Flores es tremendo. Claro, para que no haya el triple o cuatriple, digamos, de gente en la calle. Entonces lo que hace el Estado es pagarle un subsidio para que se lo transfieran al dueño del hotel y lo guarde ahí, los tenga ahí. Cuando fue hace 2 años, antes de la pandemia, un incendio hubo en la calle
Fray Cayetano, a la altura ahí de la estación de Flores, que fui, me enteré a la tarde, y bueno, se había quemado un hotel. Estaba la gente que vivía en el hotel estaba en la esquina, y vi a una señora que estaba quemada, tenía la cara quemada. Bueno, me puse a charlar con ella. Ella era de un accidente anterior, esto es, era la segunda vez que se quemaba el hotel. ¿Qué pasa? Se quemaba y después a la noche otra vez lo volvían a meter adentro. O sea que esta señora era la segunda vez en el hotel, en el cual la tenían guardada para que no estuviera en la calle. Ahora, ¿por qué no se solucionan estas cosas? ¿Por qué no se hace? Porque habitacionalmente uno está viendo que ahora están con la Ciudad Deportiva de La Boca para hacer este complejo de IRSA, que va a tener marinas y playas, y nos van a robar un pedazo de ribera, parque de la infancia. Digo, ¿por qué no se emprende? Porque también uno sabe que en la 31, en el barrio 31, acá en Retiro, hay mucha gente que no vive ahí adentro, pero que es dueña de esos edificios que se están cayendo a pedazos y que puede en cualquier momento ocasionar una catástrofe. Y les cobran alquileres que son tremendos porque no necesitan garantía, porque especulan con eso y son dueños y viven bárbaro afuera. Digo, ¿cómo puede ser que si nosotros lo sabemos no se tome una determinación política al respecto? Se sea tan indiferente. ¿Qué es? ¿Una política de Estado o qué es? ¿Los quieren echar realmente? ¿No quieren que vivan acá? No sé. A ver, yo creo que la verdad que creo que hay un sector que tiene complicidad, digamos, con el negocio, porque es parte, digamos, también del negocio. Lamentablemente estamos también en esos países donde ya la inversión, yo a veces pienso esto, digo, ¿no? Y se lo he dicho inclusive a algunos, ¿y por qué no te pones directamente una cervecería? Digo, en vez de... y le das trabajo a la gente, porque además, Claro. si vas a seguir especulando todo el tiempo en el sistema financiero o comprando como reserva de valor, lo único que hace es producir más pobreza que después el Estado se tiene que ocupar de ese sector, digamos, ¿no? Porque un poco está como distribuida así el criterio social. Los privados ganan y el Estado lo que hace es ocuparse de lo que quedó, de lo que quedó despojado, de lo que quedó tirado. Pero me parece que también hay una cultura muy fuerte que viene ganando hace años, y eso también yo lo quise analizar en el libro, que es la cultura del ser propietario también, que está muy metida en el argentino. Socialmente, sí. Y yo creo que han ganado inclusive una batalla muy fuerte en los últimos 40, 50 años, porque hay un libro muy interesante sobre las villas, que es Villa Miserias América, que es de Bernardo Berbisky, del padre de Horacio Berbisky, donde él, que es de la década del 60, él siempre visitaba una villa, y de ahí, digamos, escribió el libro, ¿no? De las visitas que hacía. Si uno lee ese libro, son todos trabajadores y no hay ni posibilidad de que alguien alquile una habitación, porque es al revés. En esa época llamaban quizás a familiares, pero le daban vivienda gratis, entonces le hacían una habitación gratuita. A nadie se le ocurría especular con eso. Hoy vemos que hasta en los sectores populares también hay un criterio de explotación de renta, sí, ¿no? Es verdad. Es verdad. Eso es lo bravo. Es tremendo, sí. Hay una cultura también de la apropiación de la propiedad que está libre, hay una cultura medio extraña, ¿no? Hay sí, de hacer negocios con el otro, ¿no? Sí, eso es lo terrible, ¿no? Sí, lo que pasa es que me parece que todo ha sido tan larvado y todo ha sucedido de tal manera que como nunca se regula nada en la Argentina, todo es posible. Y me parece que ahí es donde se nos escapa la liebre, ¿no? Porque en verdad que los alquileres no puede ser este dislate que una persona por ahí por un departamento pretende cobrar lo que no vale, ¿no? El mercado tiene que establecer cuál es un precio lógico. Y yo, teniendo mi departamento, me doy cuenta que cuando yo lo pongo, como yo no tengo ningún interés en llenarme de plata, sino de sacarme los gastos, esa es la verdad. Porque el número a mí se me engorda con el tema de que yo no pago expensas. Si yo no vivo ahí y tengo que pagar expensas, es un problema para mí. Claro. Entonces, ahí hay un número que se engorda. Entonces digo, ¿cómo puede ser que no lo piense el propietario en ese nivel? Digo, estás ganando eso que te deja la persona más lo que no pagás. O sea, es un montón de plata. Sí, pero eso quizás pasa más en el sector, como en tu caso, digamos, del pequeño propietario. De aquel que sí, yo tengo un departamento en ambiente, 30 metros. En general acá el que opina, el que llega a los medios, son los grandes propietarios. Hasta los 90 daban la cara inclusive los grandes propietarios, porque era IRSA, el que está haciendo ahora, el que quiere hacer ahora el barrio.
ese que quieren hacer, ¿no? Claro, era él el que salía, era Einstein, o era el mismo Franco Macri, los que salían a pelear, digamos, una reivindicación que es histórica, tiene 100 años también, que es que le bajen los impuestos para construir, que no haya ningún tipo de regulación de alquileres, que los contratos sean lo más cortos posible. Esto pasaba hasta los 90, ahora eso es directamente son las inmobiliarias, los intermediarios hablan por ellos. ¿Y qué podemos hacer los humanos de a pie para sacar esto? Porque en verdad yo no quiero que me hagan un country en plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está prohibido por el Código de Convivencia Urbana. No quiero que me saquen un pedazo del río porque es mío. Y la verdad, si seguimos votando de la manera que votamos, que le damos la mayoría absoluta dentro de lo que es la legislatura, digo, van a hacer lo que quieren y yo no quiero eso. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo puedo hacer algo que sea una ciudad que contemple las posibilidades, el problema habitacional? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hacemos? Y Votando bien. votando bien, y mirá, lo que estás haciendo ya es ya es un aporte, porque creo que es una ciudad donde el bombardeo, digamos, para mí, ¿no? de mensajes, de medios que están también atravesados por publicidad de estos grandes empresarios, es que hace que también todo se justifica o todo se oculta. Lo de irse a la ciudad deportiva es una cosa, es una tragedia social, digamos, de lo que partió de ser la idea de que el Club Boca Juniors iba a ser un estadio sobre el río, iba a ganarle tierra, digamos, al río de la Plata. Un negociado terminó siendo. Un negociado tremendo con una ganancia espectacular que va a tener. Y además va a ser otro barrio cerrado. La tendencia es que cada vez más los vecinos de la ciudad de Buenos Aires no vamos a poder pasar seguramente la avenida Paseo Tremendo Colón. es. Esto es que Puerto Madero más este barrio privado se convierta en un lugar absolutamente exclusivo, vigilado, y donde aquel que no pertenece a ese sector no pueda pasar, digamos. No, pero aparte con total impunidad, porque eso no es algo que se haya hecho el impacto ambiental correspondiente. No es legal que a uno le quiten un pedazo de costanera, porque la costanera sur, tan bonita, histórica de la Argentina, digo, tampoco es legal porque está prohibido hacer un country en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Que yo me hago con el poder y hago lo que quiero. No, es brutal. Y es brutal también de que la reacción siempre sea tardía y en el momento. Bueno, con la Villa Olímpica ya perdimos, claro. Ya están vendidos los terrenos. Bueno, la Villa Olímpica se perdió, ellos se edificaron, el gobierno de la ciudad comercializó en crédito UBA. Porque otra de las, digamos, de las costumbres que tienen estos sectores más liberales, digamos, es que ni siquiera el Estado después se hace cargo de las cosas, sino que le transfiere el problema a las familias. Esto es, arreglátela con el banco, con el crédito UBA, todos los problemas que hay. Lo que era Villa Olímpica, ahí en Lugano, el barrio que está construido ahí, esas edificaciones, se comercializaron en crédito UBA. Entonces hay mucha gente que tuvieron que abandonar la propiedad porque no pudieron seguir. No lo pueden pagar. No. Exacto. Entonces un Estado se convierte, en vez de ser un promotor de acceso a la vivienda, se convierte también en socio, digamos, de negocio. Porque los créditos UBA se susura. Es la 1050 que vivió mi papá, que tuvo que pagar un departamento en San Bernardo por poco vender la vida, porque siempre pagaba y siempre debía más. Entonces, es una locura, pero esas cosas que tiene la Argentina que volvemos para atrás de una manera violenta, ¿no? Me hiciste pensar en mi viejo que que pagó la platea para el estadio de Boca en la Costanera. Bueno, ¿viste? Bueno, yo me acuerdo perfectamente. Yo era chica, con el tema de Armando, con la Ciudad Deportiva de la Boca, que cuando se cayó el famoso edificio de Montes de Oca, le llevaron los cascotes ahí. ¿Te acordás? Lo llevaron para ahí. Que la gente le decía, te tenés que ir porque se cae el edificio. No, yo me voy. Para el relleno. ¿Te acordás? Bueno, así fue. Sí. Bueno, pero esas cosas de los argentinos que olvidamos. Decime, ¿cómo hacemos para conseguir tu libro Alquileres, la desigualdad bajo techo? Aparte que yo lo quiero. ¿Cómo lo conseguimos? El libro es de editorial Sicus y se venden en las librerías, sobre todo en las cadenas, digamos, de librerías de acá de la ciudad de Buenos Aires, y si no, creo que por Mercado Libre también se lo estamos haciendo. Bueno. El libro es, sobre todo, es la historia desde los conventillos
desde la etapa, digamos, de lo que fue la primera ley de alquileres de 1920, el peronismo, lo que significó para la vivienda alquilada. La ciudad de Buenos Aires tenía 17% de propietarios en la década del 40, antes de que asumiera el peronismo, el gobierno, y el peronismo dejó de 17%, pasó a 45%. Sí, pero ahí no salió la propiedad de los departamentos, no salió la propiedad horizontal, la ley de propiedad horizontal, claro. Se reformó también la Carta Orgánica del Banco Hipotecario, se hicieron 30 añales. Yo tenía unos tíos ahí en Muniz, que es cerca de San Miguel, que habían accedido a un crédito de un chalecito de esa época que llamaban californianos, el modelo, ahí en Muniz. Y me acuerdo cuando yo era pibe, en la década del 60, que ellos todavía estaban pagando el crédito, que el banco hipotecario dejó de ir el trabajador, porque ahí se cobraba con un talón, que le daban un talonario, le iban a cobrar ahí a la casa. Dejó de ir porque ya no les convenía en términos de, digamos, lo que salía el transporte y lo que pagaba de cuota. Por eso digo, fueron cuotas 30 añales, 100% del crédito, no había que tener ahorro previo. Entonces, eso generó un avance enorme, digamos, del acceso a la vivienda. Y después, bueno, relato un poco lo que es la dictadura y llegamos hasta el año pasado.